Les quería comentar lo que les acabo de decir sobre los desalojos en San Martín de los Andes, porque tenemos que tomarlo prácticamente como una norma de conducta de estos engendros que están en el gobierno. Ya sabemos cómo es el modo de actuación cuando hay algo, aunque los perjudique, que cope la agenda, aprovechan. Y cuando estemos muy concentrados en algún problema o en algún tema que da mucho que hablar, es conveniente a veces desviar un poco la mirada, porque seguro que está pasando algo grave, porque aprovechan nuestras distracciones, son así de perversos. Bueno, pero quería seguir con el tema de Cerimedo, porque es un tema de alto impacto. Por supuesto que hoy siguieron las notas. Esta mujer, Beller, está dando notas a repetición, digamos, no para de dar notas, no para de dar notas. Es un personaje que pertenece a una trama oscura, no cualquiera se pone en pareja con un tipo como Cerimedo, que aunque no te cuente la verdad, a todas luces te das cuenta que te está diciendo una mentira. Hay relaciones muy peligrosas en el medio, hay mucho dinero. Cerimedo, entre otras cosas, hoy me llamaba la atención leer que había fundado La Derecha Diario, que no es una cosa argentina. La Derecha Diario tiene filiales en otros países de derecha, por supuesto, y la creó en plena pandemia. Por eso yo creo que la pandemia fue utilizada en varios aspectos por estos engendros mundialmente, ¿no? Aprovechando el declive de autodefensa. Nos encontraron con las defensas bajas, eso es cierto. Encontraron a los diferentes pueblos con las defensas bajas. La registró La Derecha Diario a nombre de él y de su esposa, de la que está acá, no de la que está allá. La esposa que está acá se llama Natalia Basil y era directora de Legales de Andis. Entre otras cosas que hoy comentó Nadia Beller en las innumerables entrevistas que dio, hay una parte de lo que ella dice o por qué ella justifica tanta prensa, que es verosímil. Y es que si se calla, la van a matar. Porque es sencillo lo que dice la mina, es absolutamente atendible. Si contó en la primera declaración que la paliza, mejor dicho, lo de Abril no fue una paliza, fue un intento de homicidio. Por un pelín no terminó ahorcada. Con lo cual, si se comprueba lo que ella denuncia, y hay que denunciar eso, porque hay que llamar a mucha gente y es algo comprobable, pero si se comprueba que cuando estaba convaleciente y el gobierno boliviano quería tapar todo, porque parece que Cerimedo, que tenía un despacho al lado de la casa de gobierno, al lado del de Paz. Es increíble como los presidentes de derecha, que son todos aparatos y ninguno tiene formación de nada, son todos ignorantes, son todos tipos que salieron de una galera, y por eso se apegan tanto a estos arribistas, que obtienen más poder del que hubiesen podido obtener nunca, y jamás al lado de un político iban a conseguir un despacho al lado del presidente. Tienen que conseguir despachos al lado de estas cosas que están ahora gobernando, para que solamente así pueden tener algún tipo de entidad. Además tienen que ser presidentes mafiosos, porque este tipo no se dedica a otra cosa, no tiene expertise en nada. El currículum público que tiene es todo trucho, tiene diplomaturas y doctorados, según dice él, en muchas universidades importantes, y es todo mentira. Es una revista, un tipo con sentido de la oportunidad, diría yo. Hay que anotar, ¿no? Hay que generar un diario que se llame La Derecha Diario
en el medio de la pandemia, cuando todavía ni siquiera sospechábamos hacia qué lado iba a disparar el mundo después de esa cosa traumática que estábamos viviendo todos. Entre las notas que dio, le dio una a Johnny Viale, y me gustaría que la veamos, porque en la nota con Johnny Viale es realmente Nadia Beller, hay que tener cuidado, porque la mina tira dardos de una manera impresionante. La cantidad de información reservada de la que está al tanto esta mujer a través de Cerimedo es importante. Y en la entrevista con Johnny Viale no habló ni de Cerimedo ni habló de lo que le pasó a ella. Habló de lo que Cerimedo le contaba sobre Karina Milei. Mientras lo veamos, mírenle la cara a Johnny Viale. Entonces yo empiezo a reclamarle muchas cosas e inclusive a hablar sobre ella, sobre el tema de Andis y demás. Y él me cuenta muchas cosas, como por ejemplo que ellos sí filtraron los audios, porque yo le dije es una corrupta, o sea, mi molestia, yo le digo es una corrupta. Y él me dice no, que va a ser ella corrupta si ella fue la que filtró los audios para que caiga justamente la corrupción de Milei y de la hermana de Milei. Yo eso lo tengo grabado y él lo sabe, él sabe que lo tengo grabado. Y porque yo después se lo dije. Entonces, eso entre otras cosas. Después tiene un socio que se llama Vicente, con quien lavan dinero de lo que él hace sus negociados aquí en Bolivia. Ella abrió una empresa de oro, otra de hidrocarburos. Ella particularmente es la encargada de manejar el tancaje del combustible que entra por Argentina a Bolivia, combustible que ha traído problemas. Bueno, no estaba Johnny Viale, pero imagínense la cara. No, en el video que vi estaba, y de lo que menos esperaban en el programa de Johnny Viale es que esta mina, a la que llamaron para que hablara de Cerimedo, les iba a empezar a hablar de Karina. Como acabamos de escuchar, lo que Cerimedo le decía es que era su mujer la que había filtrado los audios. Hay mucho por investigar, hay mucho por resolver en este caso. También hoy subió, no, esto fue ayer, subió Beller, estoy hablando de Beller, de la atacada, también hay versiones que dicen que es una infiltrada de Evo Morales para denunciar, bla, bla, bla. La verdad que yo lo descartaría. Son versiones para empiojar, por supuesto, para empiojar. Ella subió lesiones de ese incidente, que por eso les decía que no fue una paliza, fue un intento de homicidio, una tentativa de homicidio. Pero estaban en Facebook. Ni siquiera es que mostró... por eso digo, es tal la impunidad, es tal la obscenidad de la derecha, y yo creo que esto forma parte de lo que tenemos que analizar, porque antes nosotros decíamos en este mismo espacio, cuando pasó no sé qué otra cosa escandalosa, que lo que estábamos presenciando era obsceno, porque la derecha está tan desinhibida, se siente tan impune, tiene en todos los países a tantos jueces paralizados por carpetazos, por miedo, por bullying o por mafia, que se empezó a dar vuelta una tortilla podrida. Y en este caso ya ni siquiera no hacen falta audios, no hacen falta fotografías de chats de teléfono. Estamos hablando de una red social pública. Y ahí, en abril, estaban subidas las fotos de las lesiones que tenía Beller en el cuello. Y hay una parte de lo que se dio a conocer. Ella le decía a Cerimedo: se me está haciendo moretón, ¿no? Se me está haciendo morete en el cuello,
y el pómulo, y me está irradiando al ojo, después de la paliza, ¿no? De la tentativa de homicidio. Y el que contesta, esto es como para hacer un cuadrito del psicópata golpeador. La respuesta de él fue: tenés que ponerte frío, amor. 2 días antes la había querido ahorcar. Y cuando la mina le decía que se le estaba poniendo todo morado, la respuesta era: tenés que ponerte frío, amor. Bueno, no la saco a ella de este problema, ¿no? Porque seguir una relación después de una tentativa de homicidio ya es un poco rarito. Tampoco sé qué libertad tenía la mina de dejarlo. No, qué sé yo, no me voy a meter en problemas de pareja, son cosas de ellos, a mí no me importan. Solamente sé que si un tipo te pega, y sobre todo, si podés leer en esa golpiza un intento de homicidio, y después cuando le decís que se te está hinchando toda la cara, la respuesta es: tenés que ponerte frío, amor. Estamos ante un psicópata peligroso, como todos estos, como todos estos. Y también la mujer, tal vez hayan escuchado algo en el audio. A mí, ¿saben a qué me tira esto? No tiene nada que ver, ni tiene nada que ver con la pedofilia, por el momento. Pero me trae a la cabeza el vínculo de Epstein con la mujer. Porque yo no creo sencillamente que se trate de alguien que se tiró una cana al aire o que engañó a la mujer. Me da la impresión de que estamos ante vínculos mafiosos que revisten otro carácter que el que conocemos nosotros. No es amor romántico, es otra cosa, hay mucha guita atrás. Posiblemente Beller le haya sido de mucha utilidad a Cerimedo en Bolivia. La mina es una operadora todoterreno que hace rato que dejó el MAS y que conoce perfectamente a todo el establishment boliviano. De modo que me parece que la mujer, Natalia Basil, lo que dice Beller es que también se llevaba contratos de exportación de combustible de Bolivia. Es decir, mojaba. No era una simple esposa engañada. Recibía mucho dinero por parte de Cerimedo o de del tráfico de influencias que manejaba Cerimedo en Bolivia. Bueno, eso hasta acá, lo que podemos decir. Vamos a escuchar muchos delirios por parte de los libertarios que no saben cómo carajo sacárselo de encima. Este tipo ya están negando vínculos, están diciendo que no tenía nada que ver con Milei. Sabemos que es mentira, sabemos que trabajó y construyó la campaña que lo hizo presidente. Eso, digamos, en esa época estaba muy cerca de Milei y después se fue a construir otras candidaturas presidenciales que también tuvieron éxito. Pero no quiero cerrar el editorial sin mencionar la marcha de mañana. Mañana van a reunirse frente al Congreso los deudores. Es la primera manifestación de deudores que vamos a ver y no creo que sea la única. Y a eso se suma que también van a manifestar mañana muchísimos usuarios, de los más pobres de todos, de los que cobran la UH, y que están denunciando, también son, por eso también son deudores, pero están denunciando, ya hemos denunciado prácticas mafiosas de Mercado Pago en relación a cómo cobran, a las prácticas para cobrarles a los morosos, que es a través de sus propios contactos y de hostigarlos, y no sé cuándo, la verdad que no sé cuándo, va a haber un juez, va a haber un fiscal que les diga que eso es instigación al suicidio. Si alguien está tambaleando, si estás en mora
y no tenés guita para comer mañana, y te hostigan, y te llama tu tía, y te llama tu ex jefe, y te llama tu mejor amigo, y te llama tu vecino, y te dicen, che, me llamaron a las 4 de la mañana, pagá de una vez. Estamos en un pico de suicidios y la práctica de Mercado Pago instiga al suicidio, así que yo pediría que por favor alguien tome cartas en el asunto, porque además de esa práctica de hostigamiento, lo que les estaba contando es que directamente se quedan con la asignación universal por hijo, Mercado Pago. A la gente que sacó créditos o préstamos en Mercado Pago, la empresa les retiene la asignación universal por hijo. Hay abogados que están tratando de hacer entrar en razones a algunos jueces y no lo logran, para que ninguna empresa pueda quedarse con un monto que es a todas luces de supervivencia. Nadie que cobra la asignación universal por hijo hace otra cosa que comer un poco, unos días del mes con la asignación universal por hijo. Eso debería ser intocable en un país gobernado por gente normal, pero no sería el caso. Hagamos lo posible para volver a ser un país normal, como pedía Néstor. Ojalá alguien nos prometa un sueño, nos proponga un sueño. Ya venimos.